Los conjuntos numéricos se definen como una agrupación de números que guardan una serie de propiedades estructurales. Se dividen en reales, racionales, irracionales, enteros y naturales. Los números reales representados con R son cualquier número que corresponda a un punto en la recta real. Sus propiedades de multiplicación y división son: propiedades de la multiplicación. Propiedad interna. Establece que el producto de dos números naturales siempre será otro número natural. Propiedad asociativa. Establece que más allá de cómo se junten los diferentes números de la operación, la suma o la multiplicación ofrecerá el mismo resultado. Propiedad conmutativa. Establece que el orden en el cual se multiplican dos números no afecta el producto. Propiedades de la división. Propiedad fundamental. Esta se divide en dos tipos, exacta e inexacta. Si la división es exacta, el dividendo es igual al divisor por el cociente. En cambio, si la división es inexacta, el dividendo será igual al divisor por el cociente más el resto. La propiedad no interna, al contrario que en la multiplicación, si se dividen dos números naturales, el resultado podría no ser un número natural. Propiedad no conmutativa. Al contrario que en la multiplicación, en la división el orden de los factores se altera el producto. Elemento neutro. Establece que todo número dividido por 1 será igual al mismo. Es decir, todo número n dividido 1 siempre será igual a n. El cero. Establece que todo número dividido entre 0 será igual a 0. Los números irracionales, representados con i, se caracterizan por poseer infinitas cifras decimales no periódicas, por lo tanto no pueden ser expresados como fracciones. Estos números irracionales son usados en la ciencia para representar constantes. Los números más conocidos son el número de Euler, el número phi y el número áureo. Los números racionales, representados con q. Este es un conjunto de números fraccionarios y números enteros, representados por fracciones. Para sumar dos números racionales, multiplicar el numerador del primer término por el denominador del segundo término, más el denominador del primer término por el denominador del segundo, sobre la multiplicación de ambos denominadores. Se aplica el mismo procedimiento para la resta. Para multiplicar dos números reales, se multiplica el numerador del primer término por el numerador del segundo término, sobre la multiplicación del denominador del primer término por el denominador del segundo. Para dividir, se multiplica el numerador del primer término por el denominador del segundo término, sobre la multiplicación del denominador del primer término por el numerador del segundo. Los números enteros, representados con z, son los elementos de un conjunto de números que reúnen a los positivos, a los negativos y al cero. Ley de signos. Para multiplicar, cuando ambos signos son positivos, el resultado será positivo. Si los signos son positivo y negativo o viceversa, el resultado será negativo. Si los signos son ambos negativos, el resultado es positivo. Para dividir, al igual que en la multiplicación, cuando ambos signos son positivos, el resultado será positivo. Si los signos son positivo y negativo o viceversa, el resultado será negativo. Si ambos signos son negativos, el resultado es positivo. Para sumar y restar números enteros. Si ambos signos son positivos, se suma y el resultado es positivo. Si los signos son positivo y negativo o viceversa, se restan y se coloca el signo del número mayor. Si ambos signos son negativos, se suma y el resultado es negativo. Criterios de divisibilidad de los números enteros. Del 2. Establece que todo número par es divisible entre 2. Del 3. Establece que un número es divisible entre 3 si la suma de sus dígitos es igual a 3 o a un múltiplo de 3. Del 5. Establece que un número es divisible entre 5 cuando su último dígito es un 5 o un 0. Del 10. Establece que para que un número sea divisible entre 10 solo debe terminar en 0. Los números naturales, representados con n, son aquellos símbolos que nos permiten representar la cantidad de elementos que tiene un conjunto. Como los números naturales se usan para contar, no toman en consideración al cero. Estos se dividen en números primos y números compuestos. Es primo aquel número que se puede dividir entre 1 y por el mismo número. Un número compuesto es cualquier número con uno o más divisores distintos a 1. Propiedades de la potenciación y radicación. La potenciación es una multiplicación de varios factores iguales. Sus propiedades son: multiplicación de potencias de igual base. Cuando se multiplican dos potencias de la misma base, su resultado es la misma base, elevada a una potencia igual a la suma de las potencias de los factores. División de potencias de igual base.
La división de potencias con la misma base es otra potencia con la misma base y cuyo exponente es la diferencia entre los exponentes. Potencia de una potencia. La potencia de una potencia es otra potencia con la misma base y cuyo exponente es el producto de los exponentes. Potencia de una división. La potencia de un cociente es igual al cociente de cada uno de los números elevados al mismo exponente. Potencia de base 10. La potencia de base 10 se utiliza para expresar números muy grandes. Toda potencia de base 10 es igual a la unidad seguida de tantos ceros como unidad indica el exponente. Potencia de exponente fraccionario. Los exponentes fraccionarios provienen de extraer una raíz a una potencia cuando el exponente del término radicando se divide por el índice de la raíz. Si el cociente no es una cantidad entera, la división queda indicada, dando lugar a un exponente fraccionario. Potencia de exponente negativo. La potencia de un número con exponente negativo es igual al inverso del número elevado al exponente positivo. Radicación es la operación inversa a la potencia de una expresión matemática, que incluye dos términos denominados base y exponente. Sus propiedades son: raíz de un producto. La raíz de un producto es igual al producto de las raíces de los factores nombrados anteriormente. Raíz de un cociente. La raíz de una fracción es igual al cociente de la raíz del numerador entre la raíz del denominador. Raíz de una raíz. Una raíz elevada a otra raíz es igual a otra raíz cuyo índice es el producto de dos índices.